tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado y maestro en economía, un hombre que fue secretario de Finanzas aquí en la Ciudad de México, fue secretario de Hacienda y actualmente se desempeña como director global de gobernanza del Banco Mundial. Se trata de Arturo Herrera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, René, gracias por la invitación. No, un gusto. Y déjeme, antes de entrar a la materia, señalarle que esta vez no vamos a tocar un tema de coyuntura, sino creo que un tema de estructura, que es el relativo que Arturo ha venido destacando de cómo la desigualdad está teniendo efectos sobre las elecciones y, desde luego, sobre la democracia. ¿Por qué adviertes tú que ahora la desigualdad influye en las elecciones? Mira, este es un hecho muy interesante y sobre dos temas que hasta, digamos, hace unos 40 años se percibían como separados. Sí. Uno estaba en la esfera de la política y por el otro lado la desigualdad estaba fundamentalmente en la esfera económica o la esfera social. Hace algunos 30 años economistas del lado del que es la literatura que yo conozco, empezaron a hacer un nexo para tratar de entender qué situaciones del lado económico tenían influencia en el lado político. Y entonces empezaron a señalar que las preferencias que alguien podía manifestar del lado político dependían, por ejemplo, del lugar que ocupaban en la distribución del ingreso. En el estamento, sí. Ahora, de hecho, una de tus tesis tuvo ese tema. ¿Tú ves que ahora aquella tesis de carácter académico adquiere un significado político? Sí, no, yo creo que lo que es muy interesante es que ahora encontramos muchísimos economistas y hablando de estos temas políticos. Probablemente es cierto lo que tú dices, pero los economistas ya piensan que es parte de su propio discurso. Y la idea que yo expresaba en esa tesis, etcétera, es que cuando hay una sociedad desigual y hay una marcada desigualdad global desde 1980. América Latina es la región más desigual del mundo. Países como México, como Colombia, como Chile, como Brasil, son muy desiguales, más desiguales que los europeos, pero también más desiguales que la África subsahariana. Entonces eso ya es algo conocido. Pero en países como Estados Unidos, como el Reino Unido e incluso algunos países como Francia y como Alemania, ha empezado a haber un proceso largo de incremento de la desigualdad, más o menos desde 1980. Y esa que es una desigualdad económica está manifestándose, por un lado, en una especie de polaridad social, donde los grupos ya no se conocen, ya no se tocan, donde hay una exclusión, que a su vez está empezando a traducir en una polaridad política, donde las posiciones se encuentran muy separadas, donde el centro se ha colapsado y donde hay elecciones, y hemos visto muchas en Chile, en Brasil, en Francia ahora, donde por un lado está un partido muy a la derecha y a veces uno muy a la izquierda. ¿Me estás tú diciendo de algún modo que la polarización política que estamos viendo en muchísimas latitudes en realidad es expresión de la polarización social? Ese es uno de los elementos más importantes. Y hay algunos otros elementos. Por ejemplo, hay una especie de frustración con respecto a la falta de perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, esta idea del sueño americano es algo que se ha venido cuestionando. Tras cada generación, por más de 100 años, vivía mejor que las de sus padres. Ahora hay evidencia de que se han estancado en las últimas décadas y un economista, nuevamente un economista muy importante, un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, documentó por primera vez hace algunos años que los hombres blancos en Estados Unidos estaban empezando a tener esperanza de vida menor que la que tenían antes. No es nada más que no estaban mejorando, sino que estaban empezando a morir. Entonces sí, la desigualdad económica y social está explicando la polaridad, pero hay algunos otros elementos que son muy interesantes. Se han hecho alguna serie de experimentos, por ejemplo, por gente que habla de lo que llaman ahora economía conductual, Cass Sunstein es uno de ellos, en donde ponen a un grupo de personas a discutir. Unos son de izquierda y unos son de derecha, no les dicen, ¿no?
y los ponen a discutir y después les preguntan si llegaron a acuerdos. Y llegan a una serie de acuerdos. Ajá. Después repiten el experimento con un grupo similar, pero los ponen por separado. A los de derecha a discutir entre ellos y a los de izquierda y les preguntan a qué llegaron, y llegaron a posiciones extremas. Más. Entonces, cuando no se hablan entre sí, cuando no se reconocen en el otro, cuando no escuchan, la polarización está aumentando. Y los medios sociales han sido uno de los contribuyentes a la polarización. ¿Los medios sociales o las redes? Las redes sociales. Las redes sociales. Ahora, cuando tú dices que hay una suerte de pérdida del centro para colocarse en un extremo o en el otro, ¿eso puede venir en deterioro mayor de la democracia? Yo veo que más de un jefe de Estado o de gobierno habla de que estos son tiempos de definiciones, te colocas de un lado o te colocas del otro, pero el centro no existe más. Sí, efectivamente hace muy difíciles muchas cosas. Hace difíciles, por ejemplo, llegar a consensos. Se refleja también en hechos como los que podríamos ver en Chile o en Francia, donde en Chile hace 2 años, año y medio, se discutía la posibilidad de una constitución muy a la izquierda, que la votaron en contra. 2 años después uno pensaría que si el país está más o menos aquí y la votaron en contra, a lo mejor planteas algo cercano. No, el siguiente planteamiento era algo muy a la derecha y también la votaron en contra, ¿no? Las recientes elecciones en Francia generaron una coalición para evitar que llegara la extrema derecha. Entonces sí está jugando mucho este elemento de la polarización en las definiciones de todo, pero también en las definiciones en materia de políticas públicas. Hace unos meses el director del grupo de perspectivas globales del Banco Mundial decía que el incremento del populismo se está traduciendo ya en políticas de comercio que están disminuyendo el comercio entre los países. Hay una suerte de retorno al proteccionismo sobre la base de que la globalización no satisfizo lo que yo pensaba que me reportaría. Sobre la base de argumentar que efectivamente no lo hacía. Y eso es una verdad a medias. Yo creo que en términos generales es una premisa falsa, pero es una premisa que es fácil de esgrimir. Es mucho más fácil y puede ser muy popular en un país echarle la culpa a otro país, o una cosa que es muy peligrosa, echarle la culpa a los migrantes. Se le ha echado la culpa a los migrantes mexicanos, se le ha echado la culpa a los migrantes en Europa. Lo que sí es cierto, y esto es algo que nuevamente lo mencionó Angus Deaton hace poco, es que si bien la globalización ha mejorado la capacidad económica del mundo en general, hubo ciertos grupos que perdieron. En realidad lo que él ha documentado y a lo que se refiere son, por ejemplo, con el incremento del comercio de Estados Unidos y China, una parte importante de los trabajadores del sector industrial que perdieron sus posiciones y que nunca más volvieron a tener posiciones que les permitieran mantener el nivel de vida que tenían antes, después de haber trabajado 20, 30, 40 años. Y Angus Deaton lo que plantea ahora, y es muy raro esto viniendo de un economista, es que ahora tenemos que incorporar una dimensión ética a las decisiones de políticas económicas, que no basta con pensar si esta es la mejor política que hace crecer más rápido, sino que hay que entender quiénes son los grupos que pueden salir perdiendo y si es correcto desde un punto de vista moral, no desde un punto de vista económico, tomar una decisión. Ahí es donde está el debate ahora. ¿Existe la economía moral? Hay un economista muy importante, Samuel Bowles, que escribió un libro en el 2016 que se llama así, Moral Economics. Y lo que Samuel Bowles plantea, que es algo distinto a esto, es que el pensar que la economía y el país y el desarrollo se obtienen solamente teniendo políticas puras de mercado es un error, ¿no? Porque las políticas puras de mercado suponen que cada individuo y cada empresa, buscando por su propio interés, van a dar como resultado un estado donde todos están mejor. Y lo que él y muchas otras gentes están planteando es esta idea de tener el interés colectivo también presente y no nada más el interés individual.
Y hay una serie de agendas que claramente tienen esto hasta arriba ahora. La agenda de cambio climático es esta agenda. No es si yo al hacer una actividad contamino, no. Es el problema de la contaminación para todos, la destrucción del acervo natural de todos. Entonces, yo creo que ha venido habiendo un reconocimiento en los últimos años y sobre todo a través de los temas de cambio climático, de que los elementos colectivos son tan importantes como los elementos individuales. Fíjate qué curioso. Te pregunto si existe la economía moral, porque de pronto los políticos utilizan términos que uno piensa que son producto de la demagogia, pero sí tienen cierto respaldo, no sé si llamarle científico más que ideológico. ¿Existe la prosperidad compartida? No, la prosperidad compartida existe como un concepto muy importante. De hecho, fue hasta muy reciente y es todavía uno de los elementos centrales de la misión del Banco Mundial. El Banco Mundial organizó por años sus objetivos a partir de dos: la eliminación de la pobreza extrema en el mundo para el año 2030 y la prosperidad compartida. Y la prosperidad compartida en realidad era un eufemismo para decir una mejor distribución del ingreso. Porque la prosperidad compartida, como estaba definida en el Banco Mundial, es que si tú organizas a los grupos por su ingreso, quiere decir que el 40% de menores ingresos, su ingreso crezca más rápido que el otro 60%. Sí. Y eso quiere decir que una distribución regresiva o una distribución del ingreso dispar se vuelva menos dispar. Entonces, ese término de prosperidad compartida claramente fue utilizado por el Banco Mundial, sigue siendo utilizado ahora, pero el concepto incluso es parte de lo que uno puede encontrar en la Declaración de Berlín que se hizo hace un par de meses por economistas. Sobre ella quiero hablar un poquito más adelante. Déjame hacerte, antes de entrar a ese otro tema, hacerte una pregunta. Tuve la oportunidad en el 92, si no me equivoco, de participar en una entrevista a Gorbachov. Y él decía que se estaba entendiendo el fracaso de la economía planificada como la victoria de la economía de mercado, y que el problema era mucho más profundo, porque en el fondo lo que no había era un nuevo modelo económico. ¿Te parece aventurada la expresión? ¿Es cierta la expresión? Me parece vigente y lo que es muy interesante, Thomas Piketty escribió ayer sobre eso. Thomas Piketty no solamente es un gran economista y un economista de la desigualdad, sino que es francés y estaba preocupado por lo que podía pasar en las elecciones en Francia. Claramente él estaba apoyando al bloque que no estaba en la ultraderecha, pero el artículo de ayer lo que dice: ahora necesitan un plan económico para Francia. Entonces no basta efectivamente vencer, ahora hay que dar resultados. En ese sentido, alguna vez yo escuché a un político decir que era más fácil estar en la oposición que estar en el gobierno. Y efectivamente todos, incluyendo Gorbachov, están aludiendo a lo mismo. Otro economista, un economista ortodoxo muy importante, probablemente el economista en activo más reconocido en el mundo, Daron Acemoglu, un profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hizo una reflexión la semana pasada a propósito de las elecciones en el Reino Unido. Y esto es muy interesante porque son economistas opinando sobre elecciones. Estas cosas primero no se veían. Sí, por eso es que te invitaba. Justamente por eso. Pero y lo que él decía es que para que una democracia sea funcional, y está hablando del concepto de democracia, concepto político, tiene que asegurarse de entregar crecimiento económico, estabilidad, servicios públicos. Eso quiere decir, si no hay crisis no es suficiente, tiene que haber buena educación, tiene que haber buena salud, tiene que haber alumbrado público, tiene que haber pública, y disminuir los niveles de desigualdad y de corrupción. Y nuevamente empieza a ver uno los conceptos de desigualdad, etcétera, ligados a los temas de crecimiento y ligados a un discurso sobre la democracia. Pero fíjate qué curioso, eso dice un economista. La democracia tiene que entregar, dices tú, crecimiento, tiene estabilidad, que entregar, ¿perdón? Crecimiento, estabilidad, servicios públicos, eso es más, y menos desigualdad y menos corrupción.
Pero hay politólogos que dicen, no, la democracia no ofrece soluciones. Lo que la democracia ofrece es campo para llegar a acuerdos. ¿Es incompatible lo uno con lo otro? No, son visiones distintas y la visión del economista va más allá de las elecciones inmediatas. Él hablaba de democracia funcional, o sea, no nada más la que se hace en las urnas en ese momento, sino la que corresponde a un compromiso del que es elegido y también el que permite que en el tiempo siga funcionando así. Tal vez el ejemplo que él tiene más o menos ideal, porque hace referencia, es el de los países nórdicos, ¿no? Donde efectivamente hay acuerdos, pero hay entregas de servicios, son países muy homogéneos, con bajos niveles de desigualdad, con servicios de altísima calidad en salud, en educación, desde que la gente nace hasta que la gente muere, pero que tienen un costo, y eso es parte de lo que a veces se llama el contrato social. La contraparte de eso son tasas impositivas muy altas, ¿no? Las tasas impositivas más altas, alrededor del 45%, se encuentran en países como Dinamarca y Francia. Y ahí uno tiene que escoger, los países escogen sus modelos. El modelo escandinavo o el modelo de Estados Unidos, donde dicen, yo no voy a gravar a la gente mucho. Si el rico es muy exitoso, se puede quedar con una parte de ellos, pero a cambio de ello, muchos de los servicios se los van a tener que ustedes buscar. Vamos a seguir platicando, pero déjame ir a una pausa y regresamos de inmediato. Estamos ya de vuelta con Arturo Herrera, un economista que ya ha tenido larga trayectoria aquí en las Secretarías de Finanza, en la de Hacienda, y que actualmente es el director global de gobernanza del Banco Mundial. Decías una cosa muy interesante, es decir, en efecto hay una suerte de diálogo entre economistas y políticos sobre cómo complementar la democracia como un recurso para lograr también la desigualdad. Yo creo que el último teórico conocido de la tercera vía es Anthony Giddens, que de algún modo ilustró o condujo o diseñó la estrategia de Tony Blair, pero esta no prosperó. ¿Existe una tercera vía? Yo creo que existe una preocupación generalizada sobre temas que atiendan lo colectivo, al mismo tiempo respetando las libertades individuales. Blair llegó al poder a mediados de los 90 y curiosamente, inmediatamente después de él llegó Brown, pero una vez que perdieron, no había regresado el Partido Laborista al poder sino hasta hace unos días. Y algunas de las ideas son similares, pero el nuevo primer ministro del Reino Unido, en su primer discurso, señaló algo muy interesante que conecta con lo que estábamos discutiendo hace algunos minutos, que dice, tenemos que dar resultados y tenemos que dar resultados pronto. Lo que él reconoce es que parte del voto que fue para él fue porque no necesariamente los ciudadanos coincidían con sus ideas, sino porque tenían una especie de frustración con lo que estaba pasando con un gobierno conservador. Y si querían mantener el apoyo de los ciudadanos, tenían que dar resultados pronto. Y los resultados en el Reino Unido son muy claros. En todos los países son distintos. En el Reino Unido los servicios nacionales de salud, que son muy importantes, se han venido deteriorando. Los problemas del primer mundo son distintos de los países en desarrollo, mientras que en países como los nuestros hablamos de la pobreza y hablan de la calidad de los servicios, ¿no? Pero en ese es el tipo de cosas que ellos están enfocando. Pero me pareció interesante porque más que descansar en sus laureles inmediatamente, hizo una serie de afirmaciones. La primera, tenemos que dar resultados pronto. Y la segunda, que es muy importante viniendo de un político, es tenemos que pensar de dónde vamos a sacar los recursos para ello.
Esa es la clave. Y fíjate que en la primera parte del programa me decías, ya perfilabas algo que es un tema que quiero tratar contigo. Cómo de pronto en esta suerte de pérdida del desarrollo social, incluso en economías desarrolladas, está dando lugar a otros fenómenos: xenofobia, racismo, actitudes antimigratorias. ¿Eso tú lo ves venir como una expresión de aquellos que dicen todo eso es producto de gente que se quiere venir a vivir el sueño, dicen algunos, termina siendo aquello una pesadilla, pero es producto de la incapacidad de los sistemas económicos de dar salida a estos sectores nacionales que está generando esta suerte de xenofobia? Sí, o sea, lo que ha habido es una reacción en ese sentido cuando los gobiernos han sido incapaces de dar resultados, ¿no? Nuevamente, Brexit, todo el mundo asume que era eso, ¿no? En un mercado tan cercano como es el mercado europeo. El mercado, la idea del mercado europeo conjunto tenía varios elementos. Uno, que se podía exportar mercancías prácticamente sin ningún costo y hacía un mercado muy grande, pero el mismo espíritu de poder llevar y traer mercancías se extendió al mercado laboral, y entonces y eso quiere decir que había ciudadanos polacos yendo a trabajar al Reino Unido, y fue muy fácil explotar esa idea de que las pérdidas del empleo o la imposibilidad de tener un empleo mejor para algunas gentes se debía a los migrantes, y no que se debía, por ejemplo, a un estancamiento de la economía del Reino Unido o a la falta de oportunidades y de movilidad social. Por eso me parece que es muy importante atender las causas de raíz y entender que si no se atienden en lo económico y en lo social, parte de la factura se puede pagar en otras dimensiones, como en la dimensión política. ¿Tú dirías que se endiosó la idea de la globalización, pero le quedó a deber al desarrollo social? Sí, eso yo creo que ya hay mucha gente que lo reconoce, o sea, es decir, que una idea de la globalización y el mercado libre, porque no es nada más la globalización, lo que sí permiten es que las economías avancen y crezcan más rápido y bajo ciertas circunstancias. El COVID probó que una globalización exacerbada podía hacer poco funcionales las cadenas de valor, es decir, si había un chip que estaba siendo producido en un lugar y no lo podías traer, acá no podías producir refrigeradores, autos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una reconsideración de ello, pero también creo que hay una reconsideración de que la desigualdad, la falta de oportunidades para todos no necesariamente se iba a atender a partir de la desigualdad, a partir de la globalización. Y yo creo que temas ahora, como lo mencionó antes, como el cambio climático, etcétera, tampoco se van a atender necesariamente o no inicialmente a partir del mercado. Tiene que haber un reconocimiento de los costos y una necesidad de reconocer que hay una especie de acción colectiva que se tiene que hacer en ese sentido. ¿Tú ves en ese sentido la necesidad de refortalecer a los estados que se vieron disminuidos por el mercado? Sí, yo creo que eso ya es algo que se ha reconocido, ¿no? El propio Banco Mundial ha estado haciendo ejercicios para tratar de entender de cuáles son los costos asociados para enfrentar posibles pandemias, o sea, un poco reconocer que no fue un accidente el COVID y que no nos puede volver a tomar de desprevenidos, y atender también temas del cambio climático, y eso es el Estado el que tiene que atenderlo, porque dejarlo a las fuerzas del mercado, si alguien se compra un auto enorme y lo conduce cuando quiere, pues contamina más. Y el tercero, atender los costos asociados a los fenómenos de conflicto y violencia, que ahora son prevalecientes en el mundo. Estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de la región del Sahel, estoy hablando de lo que está pasando en Gaza. Y el Banco Mundial tiene una estimación de que estos costos para los gobiernos de los países en desarrollo es alrededor de 2.4 billones en el sentido americano, de millones de dólares por año.
Y eso quiere decir que tiene que haber un Estado más activo, por un lado, en cada una de estas esferas, pero tiene que haber un Estado que esté recaudando para pagar eso. Ahora, es curioso lo que estás diciendo, me obligas a pensar en políticas globales, ya no solamente nacionales y ya no solamente comerciales, sino en la necesidad de fortalecer organismos multilaterales, que los veo muy debilitados. Hay instrumentos para emprender políticas, pues, diría mundiales, para atacar esos tres problemas. Sí, y ha habido hubo un momento en que la agenda multilateral se debilitó por la agenda bilateral. El caso emblemático, digamos, fue el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que se dio, ¿no? Y donde Estados Unidos claramente decidió dirimirlo fuera de la Organización de Comercio Mundial y dirimirlo a través de poner medidas directamente. A mí me parece que a partir de entonces se ha venido fortaleciendo la agenda multilateral, y siempre hay riesgos de que haya retrocesos, a partir de tres elementos. El primer elemento, los objetivos de desarrollo globales de Naciones Unidas, que todos los organismos, incluyendo el Banco y el Fondo, y los países están suscribiendo. Dentro de ellos hay objetivos como la eliminación de la pobreza extrema, que vamos muy mal. El segundo, que el elemento central lo jugó, yo diría, el G20 allí, que era la idea de lograr establecer un impuesto mínimo global para evitar las desigualdades asociadas a la globalización. Es decir, una empresa como Facebook, que está basada en Estados Unidos, podía tener actividades en todo el mundo y había que grabarlo. Es decir, si alguien está consultando Facebook aquí, Facebook hace algún tipo de negocio, pero se grababa en Estados Unidos y no en México. Entonces había que buscar formas de tener una forma para grabarlo justa. Y el tercer elemento fue a partir justo de la pandemia, que fue una especie de despertar, en el sentido de que había soluciones que son globales y no individuales. Es decir, este reconocimiento de que lo que importaba es que se descubriera una vacuna y no importaba quién la descubriera, iba a ser para todos. Y también el otro problema, que si no se resolvía el COVID en todos los países, eventualmente se iban a contagiar los otros, ¿no? Entonces, esta idea de lo colectivo como un elemento importante. Ahora, en la primera parte del programa ya me perfilabas tú la declaración que emitieron el 31 de mayo, quienes están por una nueva economía. Tomás Piketty prácticamente a la cabeza, pero son varios economistas que señalan que la teoría del goteo, donde el crecimiento económico global gotea recursos a los más necesitados, está agotada. Es decir, tú ves el tamaño y en su agotamiento está provocando los efectos políticos que comentábamos. ¿Concuerdas con esa idea? Sí. No solo yo, ha sido una parte importante de la agenda del Banco Mundial de los últimos años. Esa agenda, la agenda de buscar un país más equitativo, la lleva el grupo de pobreza del Banco Mundial, y lo quiero señalar porque curiosamente ese es el único otro director global que es mexicano, es un poblano, Luis Felipe López Calva, es el que dirige esta agenda por un mundo más equitativo. Es un poblano que fue hace muchos años profesor del Colegio de México, trabajó para Naciones Unidas y trabajó para el Banco Mundial. Y en esta declaración de Berlín se recogen elementos en el sentido de cómo tener un mundo más equitativo, cómo proteger los empleos y cómo atender los temas de cambio climático. Algunos de los economistas que firman la declaración no son sorpresa, ¿no? Piketty ha estado trabajando en estos tiempos, en estas cosas. Pero hay algunos que son muy interesantes. Uno de los economistas más reputados del mundo, Olivier Blanchard, que fue no solamente profesor de MIT, sino que fue el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, es uno de los firmantes. Barry Eichengreen, que es profesor de la Universidad de Berkeley y que se hizo famoso por pensar cómo tiene que ser la arquitectura de las finanzas internacionales, es otro de los firmantes. Y el Angus Deaton, al que hice ya
varias referencias. Un premio Nobel es otro de los signatarios. Sí, lo que llama la atención es la composición de quienes suscriben esa declaración. Ahora, en tu opinión, ¿la clase política está entendiendo el problema económico, el problema de la desigualdad? Yo creo que hay algunos, ¿no? Porque tampoco es extraño que los países hayan firmado los objetivos de desarrollo globales de Naciones Unidas, o que los países del G20 hayan expresado esa preocupación, o que en los países del G20, por ejemplo, se estableciera el programa de suspensión del pago de servicio de la deuda para los países más pobres, ¿no? Entonces, sí se ven muchos elementos donde esto se está empezando a reconocer, pero al mismo tiempo se está dando en un contexto de polarización. ¿Qué puede hacer que un país cambie su posición de un día para otro de manera diametralmente opuesta? Y en ese sentido, digo, sí, no puede ser posible, lo estamos viendo, cómo hay una suerte de posturas pendulares donde de pronto se quiere cerrar la frontera al comercio sobre la base de una idea proteccionista y del otro lado una reconsideración sobre la apertura que hubo. ¿Cuál es el porvenir que tú ves? Porque pareciera ser disruptivo lo que está pasando, ¿eh? Un día se puede estar, como tú decías, de un lado y en el próximo gobierno del otro. Sí, yo creo que para retomar lo que Acemoglu dijo, o sea, se necesitan una serie de cosas. Se necesita que los gobiernos no nada más sean electos, sino que empiecen a dar resultados en materia de economía, en materia de desigualdad, en materia de corrupción. Mi grupo en el Banco Mundial se encarga de ver los temas de corrupción. Uno de los elementos centrales cuando hay descontento en una población es la corrupción. La corrupción no es algo nuevo, pero pasamos en algunas décadas de ser un fenómeno donde la gente pensaba que era algo con lo que tenían que vivir, o incluso había frases muy cínicas donde se decía que la corrupción era lo que aceitaba la maquinaria para que funcionara, a un proceso en donde hay un rechazo y una frustración contra la corrupción, contra el carácter transnacional de la corrupción, ¿no? Entonces, los gobiernos no solamente tienen que ser electos, sino tienen que dar resultados en esto: crecimiento, estabilidad, entrega de servicios, una sociedad más equitativa y una sociedad con menos corrupción. Y en ese sentido, tú vislumbras en el mediano plazo, yo no lo veo en el corto, un nuevo modelo que permita de algún modo reequilibrar y recomponer la situación mundial de los gobiernos nacionales. Te lo pregunto porque estuvo muy de moda cuando la caída del muro de Berlín, el fin de la historia. Sí. Y pues resulta que la historia no finalizó. Sí. No, es muy interesante porque que lo mencionas. Fukuyama es el que acuñó esa frase, y curiosamente lo tuvimos nosotros como invitado. Sí. Y hace poco en el Banco Mundial, y él ahora es una de las gentes que arguye que se deben atender problemas como los problemas de la corrupción, ¿no? Claramente él, comparado a él mismo Fukuyama de hace 30 años, reconoce hoy que el fin de esos problemas que él en alguna medida pronosticaba no se realizó. Yo creo que estamos en una coyuntura compleja porque hay un claro reconocimiento de que estos problemas, en la agenda internacional hay un claro reconocimiento de que estos problemas se tienen que atender. El tema de pobreza extrema, el problema del cambio climático, y estamos fuera de la ruta a la que la comunidad internacional se había comprometido en estas dos. No vamos a eliminar la pobreza extrema en el 2030 y no vamos a lograr meternos a la trayectoria para evitar que haya un calentamiento de más de 1,5 grados en el 2050, y que hay que hacerlo. No. Entonces, esta serie de elementos, más una sociedad más equitativa, están siendo reconocidos. Pero también hay una gran discusión de la coyuntura en la que se está dando este problema. Se está dando justo después del COVID, que fue un elemento dramático y que además fue un elemento que minó las arcas
de los gobiernos, es decir, los gobiernos tuvieron que, por un lado perdieron impuestos porque la actividad económica cayó. Por el otro se endeudaron porque tenían que comprar ventiladores, vacunas, construir hospitales, etcétera. Entonces es una condición muy compleja porque hoy esta coyuntura demanda más de los gobiernos cuando menos tienen y cuando menos posibilidades de generar consenso a nivel nacional está. Entonces es una coyuntura compleja en la que todos tenemos que colaborar. Muy interesante lo que acabas de decir. Yo te agradezco muchísimo la disposición de estar aquí en Entredichos. No, gracias por la invitación. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.